Quiero que abras tu Biblia conmigo ahí en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 2. ¿Alguien me puede apoyar con el ventilador ese, por favor? Lamentaciones capítulo 2. Si tú no conoces el libro de Lamentaciones, es un libro muy chiquito que está delante del libro de Jeremías. De hecho, este libro también fue escrito por Jeremías el profeta. Quiero que vayas ahí a Lamentaciones, capítulo 2. Mira, este sermón, tuve mucha inquietud en mi espíritu para predicarlo. Es de esos sermones que te vienen de repente en las mañanas cuando estás orando, de esos sermones a los que tú ni por acá tenías la idea de que ibas a predicar, pero de repente hay una inquietud, un sentir muy de Dios de que hables respecto a cierto tema. Y yo tuve una inquietud muy viva de hablar acerca de los peligros que corren nuestros niños. No solo los niños que viven en la calle, porque muchas veces uno dice, ay, pobrecitos niños de la calle, y es cierto, es algo muy lastimoso. Muchas veces los peligros que los niños corren dentro de sus propias casas, y muchas veces dentro de casas de personas que van a iglesias, o de personas que han tenido algún contacto con la palabra de Dios. Yo hoy me sentí muy, ¿cómo te puedo decir? La palabra correcta es muy constreñido a hablar de este sermón, de un sermón que he titulado Monstruos bajo la cama. En el año 2001, el estudio cinematográfico Pixar estrenó la película Monsters, Inc. Monsters, Inc. es la historia de dos simpáticos monstruos que trabajan en una fábrica que se dedica a recabar gritos de terror de niños a los cuales los monstruos asustan, y esos gritos de terror son procesados, convertidos en energía, y con eso proveen a toda la ciudad de Monstrópolis. Monsters, Inc. fue un éxito de taquilla. Esa cinta recaudó arriba de $500 millones. Ahora escucha, estoy hablando del año 2001, hace casi 20 años. Los personajes protagonistas de esa película son dos monstruos simpáticos llamados Mike y Sully. Bueno, a casi 20 años de su aparición en el mundo cinematográfico, estos dos personajes, Mike y Sully, a la fecha siguen vendiéndose mucha mercancía con sus rostros, mochilas, gorras, libretas, útiles escolares, juguetes, todo eso destinado al público infantil. Son monstruos que aparentemente son muy simpáticos, pero lamentablemente los monstruos a los que se enfrentan nuestros niños en la vida real, los monstruos a los que tienen que encarar niños y niñas muy pequeños, no son monstruos simpáticos, no son monstruos graciosos, son monstruos muy aterradores, muy perversos y sobre todo muy reales, que buscan no solo gritos de terror, buscan dañar la mente, el cuerpo y el espíritu de nuestros niños, y buscan asesinar su infancia. Mira, directa o indirectamente, Satanás ha hecho un daño terrible a muchos niños, incluso niños que están en iglesias cristianas o que han ido a iglesias cristianas, niños que han participado en las escuelitas, pero que en sus casas muchas veces son desatendidos,
descuidados, abandonados a su suerte. Cuando padres actúan de esa manera, siendo negligentes en el cuidado de sus hijos, sobre todo cuando son muy pequeños, le están dando a sus hijos, o más bien están poniendo en peligro a sus hijos, porque hay monstruos bajo la cama que los están acechando, monstruos que están agazapados, y ya te dije, no son los del Monster Inc., son demonios, son espíritus y muchas veces gente usada por el diablo para dañar la mente, el cuerpo y el espíritu de los niños en la más tierna infancia. Si tú eres un padre de familia en esta tarde, si tú tienes niños en casa, yo quiero que tú pongas mucha atención a este mensaje. Y si tú no eres padre, pero tienes sobrinitos, nietos, hermanitos pequeños, yo quiero que tú pongas mucha atención en esto, porque hoy necesitas hacer algo muy urgente que probablemente has descuidado. Yo te dije, este fue un sentir muy fuerte de parte de Dios respecto a este mensaje. Quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Monstruos bajo la cama, y quiero que me acompañes al libro de Lamentaciones, capítulo 2, en el versículo 19. Solo vamos a leer un versículo en esta tarde. Lamentaciones capítulo 2, versículo 19. Este es un llamado a todos los padres y madres de familia. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Monstruos bajo la cama. ¿Ya viste la imagen de este día? Un osito que se relaciona con un juguete de la infancia, pero con una cara de susto. Esa es la realidad en la que muchos niños y niñas desafortunadamente viven el día de hoy. Quiero ir al contexto del libro de las Lamentaciones. Mira, yo te recomiendo que en casa leas este libro. Es un libro muy chiquito de solo 5 capítulos. Pero este libro fue escrito en el contexto de una profunda crisis. Una crisis económica, social y espiritual que estaba atravesando la nación de Israel. ¿Qué había sucedido? Que la gente se había apartado de Dios. Y tú sabes que cuando la gente se aparta de Dios hay consecuencias muy terribles. No es de si te puede pasar, no es de a ver si tú corres con esa mala suerte, no. La realidad es esta: cuando la gente se aparta de Dios, vienen consecuencias muy terribles. Una de ellas es la destrucción de las familias. Eso estaba pasando en la nación de Israel cuando se escribió este libro. Familias estaban siendo destruidas y los niños, como sucede siempre cuando una familia se destruye, eran los más afectados. Había una necesidad muy grande para los niños, había una situación muy terrible que ellos estaban viviendo. Lamentaciones fue escrita en el contexto de una crisis, no solo económica, no solo social, una crisis espiritual que detonó un hambre en la vida de los más pequeños. Quiero que veas conmigo nuevamente Lamentaciones 2, versículo 19. En el nombre de Jesús tomamos autoridad de todo esto.
Lamentaciones 2, versículo 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre. Pero quiero que veas ahora los versículos 11 y 12 de ahí mismo, del capítulo 2. Aquí está el profeta Jeremías lamentándose la situación de estos niños. Mira lo que dice Lamentaciones 2, 11 y 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba, o sea, los bebés, los niños chiquitos, en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Estos niños, hermano, estaban experimentando una terrible hambre. El día de hoy, hermano, hay una profunda hambre en el espíritu de nuestros niños. Un hambre que tal vez no se ha visto en todas las generaciones anteriores de la historia humana. ¿Por qué? Date cuenta cómo niños el día de hoy tienen comportamientos o enfermedades que en el pasado solamente padecían los adultos. El día de hoy, niños cada vez más pequeños están teniendo trastornos de diversas índoles. Trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, trastornos de sueño, trastornos obsesivos, compulsivos. Ya sabes todo lo que se diagnostica actualmente. Hay una rebeldía inusual, comportamientos agresivos, niños que se lastiman a ellos mismos o que lastiman a niños más pequeños o que lastiman a animales, retraimiento. O sea, se aíslan, no quieren relacionarse con nadie. Niños que están pegados todo el día en el celular, todo el día en la tablet, que les quitas eso y tienen una reacción muy terrible. Trastornos del habla. Niños que son más grandes y no pueden hablar bien. Dejan el pañal a edades muy avanzadas. Antes un niño aprendía a hablar, aprendía a dejar el pañal, aprendía a caminar, muchas veces de 1 año, muy chiquitos. El día de hoy se ha extendido más ese periodo. Niños que ya van a una cierta edad escolar y no son capaces de hablar bien. Todo eso, hermano, está hablándonos de síntomas de una enfermedad muy grave, de un problema muy grave. ¿Cuál es esto? Hambre del espíritu de ese niño. Vivimos en una era materialista, en una era en donde las cosas espirituales pasan a segundo término, no son consideradas importantes. Todo es algo material, algo que se pueda ver. Entonces los psicólogos elaboran una larga serie de nombres. El niño tiene un trastorno de déficit de atención, o el niño tiene este tipo de enfermedad, o el niño tiene una serie de nombres muy complicados. Lo cierto es que muchas veces se trata de un hambre en el espíritu de un niño. Mira, los seres humanos, hermano, todos los seres humanos hemos sido diseñados por Dios como cuerpo, espíritu y alma. En nuestro cuerpo, cuando pasan cierta cantidad de horas, nos da hambre. Nuestro estómago siente hambre, empieza a protestar. Y sabemos que debemos alimentarlo con comida. Nuestro espíritu también siente hambre. El asunto es que el espíritu no se puede alimentar con cosas materiales.
Muchas veces nuestros niños están clamando como los niños de esta escritura: ¿dónde está el trigo y el vino? No saben expresar ellos no saben decir: mi espíritu tiene hambre. Mira, muchas veces ni siquiera como adultos podemos llegar a esa conclusión de que nuestro espíritu tiene hambre. Simplemente sentimos un vacío, o sentimos una ansiedad, o sentimos algo que nos está faltando, aunque aparentemente tengamos todas nuestras necesidades cubiertas. Y muchas veces como adultos no sabemos expresar el hambre de nuestro espíritu. ¿Cómo lo harán los niños? Y sobre todo cuando son pequeños. Tu hijo, hermano, tu hija, tus niños, al igual que tú, también tienen necesidad de alimentar su espíritu. Ahora escucha. En la iglesia se procura que los niños sean alimentados espiritualmente. Cuando la iglesia estaba funcionando antes de este asunto de la pandemia, tú sabes que los domingos había escuelita dominical. Mi esposa siempre tuvo esa preocupación porque los niños tuvieran una alimentación espiritual, por lo menos el domingo que venían a la iglesia. Ahora no hay escuelita, hermano. Ahora no hay iglesia de niños, no hemos podido reunirnos con los niños como tal. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia de Cholula? Bien, ha hecho un ministerio a través del internet. Y tal vez tú conozcas los videos de ovejitas. Y te voy a decir algo, no es porque sea mi esposa, pero a mí me consta como ella y mi hija muchas veces están 2, 3, 4 de la mañana trabajando en hacer los videos. Oigo orar en la mañana, miro su preocupación real porque los niños puedan tener un alimento espiritual para ellos. Pero, hermano, esos videitos duran menos de 10 minutos. Te voy a decir algo. Ese alimento, con todo el amor y todo el trabajar que implica, no es suficiente para tus niños. Aquí la pregunta es: ¿qué estás haciendo tú como padre de familia, como madre de familia, para alimentar a tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú? Mira, hace algún tiempo surgió una iniciativa de ley que buscaba prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas de educación básica. ¿Cuál era la razón? El alto índice de diabetes, hipertensión y obesidad en niños. No en adultos, hermano, en niños. Te voy a decir algo. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil. Entonces, esa iniciativa de ley buscaba prohibir que se vendiera alimentos chatarra dentro de las escuelas de educación básica. ¿Por qué? Porque estaban causando mucho daño a la salud de los niños. Pero los comerciantes, los vendedores de la comida chatarra no estaban dispuestos a dejar ese gran negocio. ¿Qué es lo que hacen? Muchas veces publicitan sus productos, las papitas, los juguitos, los pastelillos, con personajes de caricaturas. Son cosas que llaman la atención de los niños y buscan comprar ese pastelito donde viene el muñequito fulano de tal, donde viene la estampita de la muñequita sutana de tal, aunque el contenido alimenticio de esos productos sea muy dañino para su cuerpo. Ahora te voy a decir algo. El diablo es un dedicado estudiante de la naturaleza humana. Mira, el diablo lleva miles de años, hermano, estudiando la naturaleza del ser humano. Él sabe que el hombre como tal, la mujer tiene hambre espiritual y sabe que esa hambre espiritual se manifiesta desde que somos niños. Y ante una negligencia en el alimento espiritual, ¿sabes qué hace el diablo? Él también pone su puesto de comida chatarra para alimentar
entre comillas, el espíritu de tus hijos y de mis hijos. Él pone también su puesto de chatarra espiritual y empieza a vender. También, al igual que los comerciantes de productos chatarra físicos, él también le pone atractivas envolturas a lo que él ofrece para satisfacer el hambre que tienen nuestros hijos, el hambre en su espíritu, esa hambre que está buscando conectarse con Dios. El diablo pone su puesto de comida chatarra y dice: ven. Lamentablemente, ¿sabes qué pasa? Muchas veces son los mismos padres de familia los que le sirven a sus hijos esa chatarra espiritual. Un celular con internet. ¿Ya abriste tu cuenta de Facebook? ¡Qué bien! Sí, ábrela. Películas. Mira, hijo, te traje un montón de películas ahí para que te entretengas. Videojuegos, televisión por cable con 80 canales, una tablet con jueguitos. Y dices: bueno, con esto los tengo quietos. Y de verdad, tú ves a los niños absortos delante de una pantalla. Ahora te voy a decir algo: la internet, porque en realidad es el nombre correcto, la internet es una red que está abierta al mundo entero. Tú no sabes, o no sé si sepas, qué clase de chatarra espiritual el diablo le está vendiendo a tus hijos. ¿Sí sabes qué es lo que el diablo le está dando de comer a tus hijos en su espíritu? ¿Sabes? Nos hemos acercado a mirar qué es lo que ellos están metiendo a su mente, qué es lo que ellos están metiendo a su espíritu. ¿Sabes por qué los puestos de comida chatarra en las escuelas eran tan exitosos? ¿Por qué las tienditas alrededor de las escuelas son tan exitosas? Te voy a decir algo y espero no pisar ningún callo en esta tarde. Mucho del éxito de esos puestos de comida chatarra se debe a que las mamás no se levantaban a dar de desayunar a sus hijos. En el camino agarraban ahí lo que fuera, unas donitas Bimbo, una Coca-Cola, un juguito, una lechita con chocolate, y bueno, ese es el lunch, mijo. La negligencia en algunos padres y madres de familia hicieron que los índices de obesidad, de hipertensión, de diabetes infantil se fueran a las nubes y hoy estemos en los primeros lugares mundiales en relación con ese tema. Si nosotros, hermanos, somos negligentes en el alimento, en la salud espiritual de nuestros hijos, créeme, el diablo va a tener mucho éxito en su negocio de chatarra espiritual. Pero la chatarra espiritual no solo les va a traer diabetes o no les va a traer hipertensión ni obesidad, no. La chatarra espiritual con que el diablo está sembrando en la mente de nuestros niños, esos monstruos que se están agazapando debajo de su cama, traen consecuencias más terribles. Quiero hablarte acerca de monstruos feroces. Mira, cuando Satanás pone su puesto de comida chatarra para alimentar el espíritu de nuestros hijos, ¿no crees que Satanás lo pone porque es buena onda? Voy a alimentar a esos niños. Ni siquiera lo hace por negocio, hermano. Mira, Satanás no busca negocio en esto. ¿Sabes por qué Satanás pone un puesto de comida chatarra espiritual para nuestros hijos? Porque él tiene planes perversos. El diablo odia a tus hijos. El diablo odia a mis hijos. El diablo es el enemigo del género humano. El diablo odia a todo hombre y mujer creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero sabe el diablo que el sector más vulnerable de la humanidad son los niños, y sobre todo cuando ellos son pequeños. ¿Sabes entonces qué es lo que quiere hacer? Afectar su infancia, matar su infancia, matarlos a ellos. Mira, en el Antiguo Testamento,
Los pueblos que vivían alrededor de la nación de Israel adoraban a un demonio llamado Moloch. Este demonio, particularmente Moloch, o Milton, también es conocido por ese nombre, pedía sacrificios muy especiales. ¿Sabes cuáles eran los sacrificios que este demonio pedía? Niños chiquitos, niños recién nacidos, niños chiquitos, niños en edad preescolar. Esos eran los sacrificios que ese demonio pedía. ¿Qué tenían que hacer los padres que sacrificaban? Agarrar a su hijo y aventarlo en un horno de fuego en donde estaba el altar de ese demonio. Los aventaban vivos. El diablo odia a tus hijos y odia a mis hijos. Ahora, ¿tú crees que Satanás ha cambiado ese instinto asesino de niños que tenía en el pasado? ¿Tú crees que la modernidad ha hecho que Satanás tenga mayor conciencia por los niños, o que tenga un corazón para decir, no voy a destruir a ese niño, no voy a atacar a ese niño, pobrecito, ¿qué me ha hecho ese niño? Pues, mira, está tan chiquito, tan tierno que se ve jugando con sus carritos, tan tierna que se ve jugando con sus muñecas. No. Satanás sigue teniendo un instinto asesino. Él sabe que la etapa más vulnerable en la vida de cualquier ser humano es la niñez, sobre todo la niñez temprana. Satanás es un asesino de niños. ¿Te acuerdas que Satanás mató a miles de niños hebreos en la época de Moisés? Quiso matar a Moisés. Dios libró a este niño. Satanás quiso matar al Señor Jesucristo cuando él era niño. A través de Herodes, Satanás acabó con todos los niños chiquitos de Belén. ¿Tú crees que el diablo ya cambió su mente y se ha vuelto un ser más civilizado? No. El diablo sigue teniendo un instinto asesino de niños. Satanás quiere matar a tus niños, o por lo menos matar su infancia. Y para eso él va a usar personas o espíritus o lo que esté a su alcance para poder afectar la mente, para poder afectar el espíritu, o para poder dañar el cuerpo de un niño o de una niña. ¿Por qué? Porque Satanás también sabe trabajar a largo plazo. Sabe que esos niños no van a ser niños siempre. Saben que esos niños un día se van a convertir en adultos. Y si él pudo tocarlos desde pequeños, si él pudo dañarlos, si él pudo encadenarlos desde pequeños, el tiempo solo se encargará de maximizar el efecto de su obra en ellos. Niños dañados se convertirán en adultos dañados, que a su vez dañarán a otros. Y será una cadena ininterrumpida. Mira, a raíz de la pandemia, de esa pandemia que estamos viviendo actualmente, se suspendieron las clases, ¿verdad? Si tú eres un papá, una mamá, sí, como no, pastor, no me lo recuerde, llevamos 4 meses aquí con los niños. Bueno, se supone que los niños están más seguros en casa, ¿verdad? Esa es la idea, o eso es lo que cualquiera de nosotros pensaría. Pero la realidad muestra algo muy diferente. La realidad muestra que debajo de la cama de muchos niños hay monstruos horribles. No son Mike, ni Sony, ni ninguno de esos monstruos de caricatura. Son monstruos muy terribles. Mira lo que dicen las noticias. A raíz de la pandemia, el consumo de pornografía infantil ha aumentado de manera histórica en todo el mundo debido al confinamiento por el coronavirus. En México, el consumo de pornografía infantil ha subido el 117%. Pornografía infantil. Niños usados y abusados para entretenimiento de adultos enfermos. Ahora, no solo eso, escucha, esto también dice la noticia. No solo eso, la prostitución infantil, aquí ya estamos hablando
de prostitución infantil se ha incrementado a niveles alarmantes, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aseguró que las entidades federativas con mayor número de reportes relacionados con el delito de prostitución infantil son la Ciudad de México, Tamaulipas, Chiapas y Agarra, Puebla. ¿Qué nos supone que los niños están en casa? Los niños están en casa. No hay escuelas ahorita, no hay cursos de verano presenciales, no hay parques, no hay lugares en donde niños pudieran ser contactados por terceras personas. Son dentro de sus propias casas. Los monstruos a los que se enfrentan nuestros niños son monstruos horribles. Redes sociales, dice ahí, como Facebook, Instagram, TikTok, tienen perfiles en donde se vende, se transmite en vivo pornografía infantil. Se crean grupos dentro de esas redes sociales en donde se intercambian videos usando niños y niñas. Ya no te digo ni siquiera adolescentes o jóvenes, niños y niñas. A través de las redes sociales, muchos de ellos son vendidos esos videos por los propios padres de esos pequeños, o padrastros o madrastras. ¿Tú crees que este es un tema doloroso? Lo es y espero que lo creas, porque la iglesia necesita hacer algo. Mira, el diablo busca destruir la infancia de la humanidad, porque si el diablo desgracia la infancia, va a desgraciar a la generación siguiente. Esa es la táctica del diablo. Mira, el diablo ahorita está bombardeando la mente de nuestros niños. Su conciencia la está violando. Y cada vez lo hace a una edad más temprana. Hace unos 10 o 15 años, las caricaturas, los personajes de caricaturas, de dibujos animados, no tenían ninguna tendencia en cuanto a su sexualidad. Eran personajes de caricaturas animadas. De repente podías ver a un personaje ahí que tenía una novia o cosas así. Bueno, hace unos 15 años o 10 años para la fecha, había también una ligera simpatía. De repente salía por ahí una escenita que marcaba así como visos de homosexualidad, pero era algo que pasaba de repente, tenías que estar muy atento para notarlo. El día de hoy ya no. El día de hoy ya son cosas muy abiertas, promocionando la homosexualidad, el lesbianismo en las vidas de niños y niñas. En mayo de este 2020, Pixar, el mismo estudio cinematográfico que estrenó Monsters, Inc., en mayo de este año estrenó un cortometraje llamado Out, Afuera. Este cortometraje con dibujos animados relata la historia de Greg, un joven que está a punto de mudarse a la ciudad con su novio. Un joven, un hombre que tiene un novio, que sale en una película de caracteres animados. Pero el asunto es que a este joven le da miedo confesarle a sus papás que él es homosexual. Entonces, ahorita, la homosexualidad y el lesbianismo ya están presentes en las caricaturas, en las películas, en los personajes que ven nuestros hijos. Y te digo algo, esto se va a poner peor. Esto se va a poner mucho peor. ¿Por qué? Acuérdate que estamos hablando del puesto de chatarra espiritual del diablo. Y dijimos que los puestos de chatarra crecieron a raíz de la negligencia de muchos padres y madres de familia. Bueno, en asuntos espirituales la cosa está igual. La negligencia es una forma de abandono. Mira, muchos padres dejan por horas
a su niño. Miren, ya no te hablo de padres mundanos, hermano. Te hablo de padres cristianos. Déjame decir, sí, que se ponga a ver la tele. Mira, el otro día fui a comer a cierto lugar y tenían ahí la tele prendida. Eran como las 5 de la tarde, estaban pasando una telenovela. Ya estaba yo comiendo. Y mira, pasan unas escenas, ¿no? En serio. Escenas que hace 20 años pasarían en el horario bien de noche. Ahorita son escenas que están abiertas a los niños. En este lugar era un lugar así para comer, para ordenar tu comida. En las casas, ¿tú qué sabes que están viendo tus hijos? ¿De veras te interesas ver qué es lo que ellos están mirando? Hay niños que se pasan horas, y lo peor de todo, muchos encerrados en sus cuartos. Tú no sabes de lo que están haciendo ahí. Hay un hambre espiritual que ellos de alguna manera buscan satisfacer, y el diablo pone su puestito y dice: acá te doy lo que tú necesitas. Tú tienes ganas de esto, ¿verdad? Mira, yo te lo doy. Y gratis. Gratis, pruébalo, es gratis. Mira, hoy los altares de Moloch, ese demonio que pedía como sacrificios a niños, esos altares hoy se siguen llenando de niños abandonados dentro de sus mismas casas. Y te dije, este no es algo estrictamente para mundanos, porque te van a decir: bueno, los mundanos, pues sí, pastores, como creen que ellos van a estar. No, muchas veces dentro de las casas de gente que va a una iglesia cristiana, de gente que ama a Dios sinceramente, porque muchos aman a Dios con sinceridad, pero los niños andan rodando de acá para allá. Eso no es todo, hay más monstruos debajo de la cama de nuestros niños. Hay niños que sufren de violencia, ya sea pasiva o ya sea activa. ¿A qué me refiero? La violencia activa, bueno, eso se conoce muy bien: golpes, humillaciones, maltratos. No estoy hablando de una disciplina cristiana, hermano. No estoy hablando de una disciplina en el temor de Dios, que eso sí debe haber. No, estoy hablando de golpear salvajemente a los niños, de lesionarlos, de lastimarlos, de fracturarlos, quemarlos, golpearlos hasta el cansancio. Estoy hablando acerca de violencia pasiva, chantajes, humillaciones. Muchas veces el papá y la mamá se pelean y ponen al niño de parapeto. Oh, ¿con quién qué haces? ¿Cómo? Lo ponen. Dile a tu papá que esto, dile a tu mamá que aquello, dile que yo no le hablo, dile que esto. Y no estoy hablando de gente grande, estoy hablando de niños pequeños, que su mundo se les desbarata cuando ven que aquellos que se supone que son los adultos de la familia, que son los que lo cuidan, están agarrándose de las manos, porque muchas veces los niños presencian golpes, humillaciones, maltratos en sus padres, cosas que ellos no deberían ver. Muchas veces los padres están mirando programas, cosas que son para adultos, bueno, para un adulto mundano. Ahí están los niños, bien entretenidos. El diablo está buscando sembrar. Nuestro de un clamor de noche, de una necesidad real. Dice: levántate, da voces en la noche, da voces en la noche. ¿Por qué? Porque me voy a levantar, porque voy a clamar, porque voy a gritar, porque tus hijos están muriendo de hambre, dice la palabra de Dios. Desfallecen de hambre en las entradas, dice ahí, de todas las calles. Y si dijéramos desfallecen de hambre en nuestras casas, no hambre física, hambre espiritual.
Desde que llegó este asunto de la pandemia, y no ha habido iglesia de niños, nada de eso, no ha habido escuelita, no ha habido iglesia funcionando como normalmente. Una pregunta que tal vez deberías contestarte tú mismo delante de Dios. En todo ese tiempo que llevamos, ¿cuántas veces te has dedicado a instruir a tus hijos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te has sentado a orar con ellos? ¿Cuántas veces te has contado tu testimonio? ¿Cuántas veces tú has hecho algo a favor de alimentarse? ¿Te has acercado a Dios? ¿Tu hijo conoce a Dios, hermano? Tu hijo conoce a Dios, porque hay muchos que se conforman en tener una relación personal con Dios. Ay, los hijos, pues que vayan a la escuelita. No, ahorita no hay escuelita, al rato le pongo la orejita. No le gusta. No le gusta, se aburre. A él le gusta más la caricatura esa de moda. No sé qué caricatura está de moda ahorita. Quiero decir Bob Esponja, pero esa ya no. No le gusta. No le gusta. Es que se aburre. ¿Y por qué no se aburre con cosas que hay en la televisión, en el internet, en los celulares? No, estamos perdiendo, hermano, muchos de nosotros, niños dentro de casa, por la falta de un clamor real, de un clamor auténtico. Esos niños no van a ser niños siempre. Un día van a crecer. El diablo muy bien lo sabe, y tú y yo también deberíamos saberlo. Tal vez tú me digas, yo no tengo niños, pastor, pero tal vez tienes sobrinos, nietos, vecinitos, gente que tal vez tú digas, ese niño está muy abandonado, esa niña está muy abandonada, voy a hacer algo para que esta niña, este niño conozca a Jesucristo. Mira, para Jesús, hermano, los niños tienen un lugar preponderante. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mira lo que opina Dios de los niños. No es lo que está opinando un pastor ni un líder religioso. Mira lo que está opinando el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, respecto a los niños. Mateo capítulo 18, versículos del 1 en adelante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿A quién es el más importante? Versículo 2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Dice: ¿quieres saber quién es importante en el reino de los cielos? Dice uno que es como un niño. Un día Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño en el corazón de Dios ocupa un lugar muy importante. Muchas veces nosotros despreciamos a los niños, los menospreciamos, los hacemos a un lado, no los tomamos en cuenta, y para Dios es muy importante. Pero hay una advertencia muy severa de Jesús. Dice: tengan cuidado de no dañar a uno de estos pequeños. Y está hablando en el contexto de hacernos tropezar en su espíritu, de dañar su espíritu, de dañar la integridad de un niño. Ve lo que dice el versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Dice: más te vale morirte antes que dañar a uno de estos niños que creen en mí. Más te vale morir. Jesús está hablando de niños pequeños.
Te voy a decir algo, muchas veces me ha dado una tristeza muy profunda cuando he visto niños aquí en la iglesia de Cholula, niños pequeños, niños en su inocencia, cantando, alabando a Dios, orando, trabajando en la escuelita, contentos con algunos de ellos. He tenido la oportunidad de platicar. Mira, y tú ves una fe tan genuina, tan pura, una fe de niño, es una fe sin prejuicios. Varios de esos niños han sido apartados por el pecado de sus padres, por la rebelión de sus padres, por malas decisiones de sus padres, que se van de la iglesia, se llevan al niño, y Jesús dice: tengan cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeños. Muchos niños han tropezado en la fe por el mal testimonio de sus padres. Muchos niños que genuinamente creían en Cristo, al ver un mal testimonio en sus casas, ellos mismos, su fe se pierde. Y Jesús dice: más te vale amarrarte una piedra que de molino, de esas que giran los muros, y lanzarte al fondo del mar. Tengan cuidado, dice Jesús. ¿Cómo alimentas a tus hijos en esta época de pandemia? ¿Les hablas de Dios? ¿Les enseñas a orar? ¿O te conformas con darles un celular, con prenderles la tele, con dejarlos salir a jugar en la bicicleta con los vecinitos para que no haya guerra? Cada una de esas cosas tiene su tiempo y su oportunidad. Pero ¿cómo satisfaces el hambre espiritual de esos niños? ¿Qué plato les pones? Moisés prácticamente está diciendo sus últimas palabras ahí en Deuteronomio 31. Quiero que vayas conmigo, ya con eso estoy a punto de cerrar. Podríamos decir que casi este es el testamento de Moisés, sus últimas palabras. Les está dando consejos muy importantes a su iglesia, una iglesia que ha pastoreado por 40 años. Dice: yo ya estoy a punto ya de irme con el Señor, pero antes quiero dejarles unas instrucciones. Y Moisés incluye a los niños en sus últimas palabras. Moisés sabía lo importante que son los niños para Dios, y Moisés sabía lo importante o el blanco tan fácil que son para el diablo. Él mismo fue un sobreviviente de ese genocidio infantil del diablo, y él sabía lo importantes que eran los niños. Y ve lo que dice ahí en Deuteronomio 31, versículos 12 y 13. Mira lo que está recomendando Moisés al pueblo antes de partir. Deuteronomio 31, 12 y 13. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres. ¿Y qué más dice? Y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová su Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová su Dios todos los días que vivieran sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Moisés le está diciendo: no dejen de congregarse, no dejen de pertenecer a la iglesia, no se aparten, no solo ustedes, también piensen en sus hijos. Sus hijos también necesitan ser suplidos en su espíritu, para que aprendan, para que teman a Dios. ¿Por qué niños caen en la delincuencia o a edades más tempranas? Ya no hay temor de Dios. Nadie les ha enseñado. Nadie les ha enseñado. Muchas veces, ni siquiera en casa. Y cuando estaban aprendiendo algo en la iglesia, vas para afuera. Dice Moisés: va a haber unos que no sabían. Va a haber unos que no habían oído nunca de Dios. El versículo 13 dice: pero ellos van a aprender y van a oír y van a temer a Dios, y entonces les va a ir bien en la vida. Hay
padres y madres de familia que quieren meter a sus hijos a las mejores escuelas, que quieren que sean abogados, médicos, ingenieros, y todo eso está perfecto. Pero créeme, yo personalmente conozco abogados e ingenieros, a contadores que tienen una vida destruida. Yo los conozco. ¿Qué hacemos con esos monstruos bajo la mano? Voy a pedir toda la cabeza inclinada, todo observado en reverencia a Dios. Créeme, hermano, este fue un mensaje de esos mensajes difíciles, pero que tú sientes ese impulso, ese algo, no sé cómo explicarte, de predicar. A mí particularmente, mientras estaba haciendo el sermón, hubo cosas que me horrorizaron, más cosas de las que no quise entrar en detalle aquí. Pero hermano, nuestros hijos están en peligro. Sea que lo creas o no lo creas, que lo consideres o no lo consideres, nuestros hijos están en peligro. Hay monstruos bajo la cama, monstruos muchas veces dentro de sus propias casas, muchas veces dentro de sus casas. Muchas veces aquellos que deberían cuidarlos, que deberían protegerlos, amarlos, son los que más los dañan. No estoy hablando de disciplina de Dios, no estoy hablando de instrucción cristiana, estoy hablando de cosas muy terribles. Se supone que los niños están seguros en casa. La realidad, y no la realidad es de encontrar en un portal cristiano, no, en portales de noticias. La realidad nos demuestra algo muy diferente. Hay un hambre en el espíritu de nuestros hijos, expresada a través de comportamientos extraños, a través de síntomas de trastornos en su personalidad, en sus hábitos de sueño, de alimento. Y muchas veces estamos entretenidos en miles de cosas y estamos abandonando a nuestros hijos, porque la negligencia es una forma de abandono. Es la forma más sutil de abandonar a alguien, el ser negligente. Para el diablo no hay problema, el diablo ya puso su puesto de comida chatarra. No, si tú no alimentas a tu hijo, el diablo encantado de alimentar. Pero lo que el diablo le va a dar no va a edificar, lo va a destruir. Hablé solo un poco de lo que se mira en los medios. Si nos pusiéramos a mirar más profundo, habría cosas que de verdad nos horrorizarían. Yo sentí porque ahorita se supone que las clases inician en agosto, pero no de un modo presencial, sino de un modo así en línea. Tus hijos van a seguir en casa. ¿Quién se está encargando de ellos? ¿Quién se está encargando de cuidar a esos pequeños? ¿Tú? ¿Alguien más? ¿El internet, la televisión? ¿Los amigos? ¿Los vecinos? ¿Quién se está encargando? Ahorita que no ha habido escuelita y que las hermanas han estado trabajando, e insisto, muy arduamente, con los videos de ovejitas, ¿tú cómo contribuyes? Son tus hijos, hermano. Son tus hijas. Si muchas veces tú no sabes cómo expresar esa hambre espiritual, ¿tú crees que un niño o una niña pequeña va a saber expresarlo? Necesitamos, hermano, clamar por nuestros hijos, orar, instruirles en la palabra de Dios, edificarlos, ser un ejemplo, ser un testimonio, no decirles una cosa y hacer otra, porque eso también es una forma de dañarlos. No los pongas en medio,
No los uses para tus propios fines. No desquites tu frustración con ellos. No los abandones. Suficientes monstruos ya hay debajo de su mano. Pero la gloria de Dios, la gracia de Dios puede ayudarte a erradicar todo eso. Invita a Dios a tu casa, invita a Dios a tu vida. Muéstrales a tus hijos quién es Dios. Háblales de Él. Si tú no conoces a Dios en esta tarde, hoy es un buen momento para conocerlo. Si estás ahí, no tienes a Cristo en tu corazón, tú sabes, tal vez esto te oíste, te identificaste con algunas cosas. Quiero decirte que hay esperanza en Jesús. Solamente invita a venir a tu vida. Quiero que digas esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados, por todas las cosas que me separan de ti. Reconozco mi maldad y mi necesidad de ti. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú entres en mi corazón. Te pido por mis hijos, por mis hijas, por los niños que están a mi alrededor. Te pido que me ayudes a alumbrar la vida de todos ellos. Clamo tu misericordia y tu perdón. Te lo pido, Padre fiel, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo y mi Salvador. Amén. Puede levantar su rostro, puede abrir sus ojos y yo le digo, ¿sabe para qué son estas palabras? No simplemente para hacernos sentir mal, más bien para mostrarnos la realidad y comenzar a caminar. Dice la Biblia: instruye a tus hijos, enséñalos, congrégalos, háblales de Dios, ayúdalos a aprender. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en esta tarde, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Acuérdate el día de mañana, discipulado para jóvenes a las 7 de la noche, el pastor Hugo Valderas, estamos orando todos los días, y el domingo estamos nuevamente aquí a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Qué le parece si oramos para despedirnos? Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos que tú nos llenes, Señor, de tu gracia y de tu favor. Todo esto lo oro y lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.